hacemos una visual de acá, así, a un punto. Entonces, los equipos están graduados o bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿no? Con el origen, ¿eh? El cero arriba o el cero abajo, ¿ya? Depende cómo estás trabajando con el lente, lente directo o invertido. Bien, entonces, si estuviera con el cero hacia arriba, el ángulo que va a dar el equipo normalmente es esto. Normalmente es esto. Si el cero está hacia arriba. Si el cero, o sea, el lente está invertido, lo que sea, y el cero está hacia abajo, te va a dar este ángulo. Pero sea cual sea la situación, lo que normalmente nos interesa para efecto del cálculo es este ángulo. En este caso, o es este ángulo, que estamos visando este punto P, ese ángulo, o es este ángulo de acá, si estamos visando al punto B, ¿no? Y eso simplemente lo calculamos con diferencia con 90, ¿no? A 90 grados le restamos este alfa que hemos leído en el equipo y me va a dar esto. Igual esto, ¿no? Si el origen está acá abajo, a 90 le restamos este de acá, le restamos ese ángulo y me va a dar esto. Para efecto de los cálculos, normalmente trabajamos con estos dos. Con esos dos trabajamos. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Cuando se habla de ángulo vertical, normalmente me están preguntando de esto. No me interesa dónde está el origen, nada. Me interesa el ángulo de la horizontal con la visual. Estoy haciendo. Sigamos. Bueno, esto ya ustedes han visto. Esto solo es en el caso del teodolito nivel. Y lo superior y lo medio y lo inferior. Para la nivelación siempre es hilo medio. Para la distancia taquimétrica, hilo superior e inferior. Y esta sería una fórmula bien aproximada. ¿Ya? Como quien dice, lo más rápido. Pero dentro de un momento van a darse cuenta que hay fórmulas. Entonces acá está haciendo una visual, justo el ángulo vertical, ¿no? El ángulo vertical, la distancia inclinada, distancia horizontal o reducida, se determina una altura de señal M, ya, M. Vamos a la pizarrita virtual. Bien, no le decía, este es el ángulo cenital, ¿no? Con respecto al cenit. Pero el ángulo que me interesa es este acá, este chiquito. Ahí está la distancia inclinada, distancia horizontal. M es la altura de señal que simplemente es desde acá, de la visual, del hilo medio hasta el suelo. Ese es M. ¿Ya? Entonces, eso en verdad nosotros lo conocemos como altura de señal. Esta altura, a ver un ratito, esta altura del eje lente al estaca, esa altura es altura de instrumento. Altura de instrumento. Delta I. Entonces, ojo que para el tema taquimétrico
cálculo de cotas con taquimetría entran esos dos, ¿ya? La T es simplemente la distancia vertical del horizontal hasta el punto medio, ¿no? Y lo medio, la T, ¿ya? T es distancia vertical. Y delta Z, como están viendo, es diferencia de cotas, ¿ya? Diferencia de cotas. Listo. Son los elementos básicos para la taquimetría. Bueno, una serie de fórmulas, pero vayamos a lo más simple, ¿ya? Vayamos a lo más simple. Esta es la misma fórmula anterior. Ya. Vamos a hacer este cálculo, ¿ya? Pero de otra manera, sin muchas fórmulas. Ya, me están dando el ángulo vertical, me están dando la altura, o sea, hilo superior, hilo medio, hilo inferior y la altura instrumento. La cota del punto A, me estarán pidiendo la cota del punto B, ¿no? Ojo, A está acá y B está acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces tenemos así, listo. El equipo está acá. No se olviden que el teodolito, la estación total, necesita punto, un punto. Ya. Y el punto B que esté acá, ahí vamos a poner la mira. En este caso mira, pero igual va a ser con estación total. Ahí está la mira. Y de acá nosotros vamos a hacer una visual. A un punto determinado, ¿no? Estamos haciendo la visual. Y trazamos la horizontal. Si trazamos la horizontal y tenemos la visual, tenemos el ángulo vertical. Entonces el ángulo vertical sería este. Esta es la distancia inclinada. Si proyectamos la mira, si proyectamos la mira, esto desde el equipo hasta acá sería la distancia horizontal. Esa sería distancia horizontal. Ojo hasta acá nomás, ¿no? Del equipo hasta ahí. Hemos dicho que acá nosotros definimos la altura del equipo. Ya, el delta I. Normalmente la altura de instrumento es delta I. Esta distancia de acá hasta el punto B es altura de señal, delta S.
delta S. Listo, ojo a esta distancia inclinada. Pongamos datos. 33, 27, 30. 37, 27, 30. ¿23, 27, 30? Entonces, eso es el ángulo vertical. DI. DI normalmente se calcula. Ya, DI normalmente se calcula, no hay, ¿ve? Pero si tengo altura de señal, altura de señal, la altura de señal está dado por 2,15. 2,15. Hilo medio dice, ojo, si yo tengo la altura de señal y hilo inferior, ya el hilo medio sale por cálculo, pero acá lo están dando, ¿ah? Ya, pero vamos a poner eso, H medio. Para no estar moviendo voy a poner acá HS. Para mí el HS ya lo tengo, el HM es el hilo medio, 1,85. Tengo el hilo inferior, 1,55. Altura de instrumento, 1,50. El I en la información que tengo es la altura de instrumento, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Acá, 1,50. Entonces, esos son los datos que me están dando. Tendríamos que ver cuáles son las constantes. Acá 100 dicen. De C no me dicen nada, ¿no? Entonces C lo tomaremos 0, ¿ya? Acá normalmente 100, C normalmente 0. Esas son las constantes taquimétricas. Muy bien, calcularemos distancia inclinada, ¿ya? Pero antes, a ver, veamos si el hilo medio eh, está saliendo los 2,15. A ver, ahí, hilo superior es 2,15. Me copia mal. Hilo superior es 2,15. Entonces, esto no, ese es HS. Ya. Hilo medio, hilo inferior. Listo. Después el delta I, que es la altura de instrumento, sería ese, ¿no? La altura de instrumento 1,50. Ya, ahí sí. Jóvenes, en todo caso, el hilo medio debe ser el promedio de los dos, de este hilo superior e inferior. ¿Sale o no sale?
Hagamos esa comprobación, a ver, ¿está correcta o no? Debe ser 2.15 más hilo inferior, 1.55 entre 2. ¿Cuánto sale? Sí sale, 1.85. Ya, ¿ves? O sea que eso no es necesario que sea dato, me pueden dar el hilo superior e inferior o no. Entonces, 1,85. Listo, primera comprobación. Simplemente estamos comprobando. Jóvenes, no se olviden que acá nos están dando como dato, ¿eh? Es un dato innecesario. Yo no les voy a dar si es que viene algo de esto. Ustedes lo tienen que calcular. Y ese dato es importante, ¿eh? Porque en la visual siempre tiene que ser al hilo medio. Con el hilo medio se visa. Entonces ahí tiene que estar HM. Ya, entonces el primer dato que ustedes tienen que calcular es que están visando al hilo medio, ¿no? Por lo tanto, si la altura del instrumento es del suelo al hilo medio, entonces la lectura del HM es igual a la altura de señal. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a poner así. Delta. Bueno, entonces quedamos que el hilo medio es igual a la altura de señal. ¿Ya? Listo. Entonces 1,85 es la altura de señal. Pero ahora calculemos la distancia inclinada. Distancia inclinada igual. Sería igual acá por S. Coseno de alfa más C. Esa es la fórmula taquimétrica de la distancia inclinada, jóvenes, ¿ya? Y eso está acá en la última, una de las últimas diapositivas, me imagino. Acá está, ¿eh? Acá por ese coseno del ángulo vertical más C. Esa es la fórmula clave. ¿Ya? Es la fórmula clave. Entonces, vamos. Ahí está. Acá ya tenemos que 100. Esa es la diferencia de hilo superior e inferior. S es igual a hilo superior menos hilo inferior. Listo. El ángulo vertical ya lo tengo, entonces puedo calcular la distancia inclinada. Distancia inclinada. K, 100. S, ¿cuánto es la diferencia de los hilos? Superior e inferior. ¿Cuánto sale? A ver, por favor. 0,35. 0,35. Ya, entonces 0,35. Luego coseno. Coseno de 33 grados, van calculando 33, 27, 30. Más C que es 0, ya ahí queda, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale eso? Ingeniero, disculpe, el dato del hilo superior menos el hilo inferior sería 0,6. A Concuerdo, ver, ingeniero. ¿está bien? ¿0,6? Sí, 06. 0606. Ya, no hay problema, no hay problema. Hubo una confusión entonces. Ya. Antes participar, aunque nos equivoquemos, pero hacemos el intento. Ya, ¿cuánto sale? 100 por 0,6 por coseno de 33, 27, 30. ¿Cuánto es eso? 50 grados. No, grados no. Profesor, Dime. en el ejercicio decía de que ese ángulo era el ángulo cenit, no era el ángulo con el que teníamos que trabajar, ¿no?
A ver, a ver. Ah, ya, sí tiene razón. Sí tiene razón. Hay que ¿Por qué? restar Porque 90 menos ese ángulo, ¿no, Inge? sí, Para sí, saber la sí, opción. Sí, hay que sí. resaltar. Hay que tener cuidado. Miren, ángulo vertical y Sale no se treinta y refleja. tres punto Punto cero cero siete siete. Ajá. Ya, cero setenta y nueve. un ratito. Entonces, este vamos a tener que corregir, porque el dato que me están dando es con respecto a la parte superior, ¿ya? Entonces, 90 grados. Buena observación, yo no había prestado atención en el dato, pensé que me están dando ya directo ese ángulo. Ya, ahí, ¿cuánto sale ese ángulo? 56 grados, 32 minutos, 30 segundos. Ya. Entonces quedamos así, el dato que nos habían dado, no, acá yo decía ángulo vertical nomás, pero es este acá, ¿no? Entonces lo que nos interesa es este acá abajo, con respecto al horizontal. Ya, entonces hacemos la corrección acá también, 56 grados, 22, 30. Entonces hay que precisar, ¿se dan cuenta? Hay que precisar qué ángulo me están dando, ¿ya? No había prestado atención. ¿Cuánto sale esta distancia? 33.079. 33.079. 0, 79. 0, 079. No 0. 0.79, sí, como dice mi compañero. bien, ¿no? Así como han todo. Sí, sí, sí. Ya, ya. Entonces, veamos qué diferencia hay con el otro, si es que hay diferencia. La distancia 33.080, miren. 33.080. Pues lo está redondeando, pues. Ya lo está redondeando a 12 decimales. Listo. Ya, jóvenes, esto es clave. Eso es clave. Con eso ya calculamos la distancia inclinada, o sea, la distancia horizontal y distancia vertical. Entonces vamos a, como es clave, le voy a poner un rellenito, ¿sabe? Y un marco, listo. Ya, ese es clave. Ya, ahora, ojo que las otras, la distancia horizontal tiene su fórmula también, como están viendo acá, pero eso usted lo deduce. Ya, usted lo deduce, ¿ve? ¿No? Distancia inclinada sería esto. Ya, voy a llevarlo también. Ya, ahí está la distancia. Pero si ustedes prestan atención, en los libros va a salir así, ¿ah? Distancia inclinada es igual a, en este caso no, la distancia, vamos a calcular la distancia horizontal. La distancia horizontal es igual a la distancia inclinada por coseno del ángulo vertical, ¿no? En este caso alfa. Ojo que más sea, pero C estamos considerando cero ya, ¿no? Está en la distancia inclinada, pero lo vamos a mantener así con esta fórmula original, ¿ya? La fórmula original sería esa. Ya. Entonces acá lo único que hay que hacer es reemplazar esta DI. DH sería igual a DI, que es A por S, que estoy copiando lo de arriba, seno de alfa más C. ¿Ya? Esa es la distancia inclinada, todo eso. A ver, ¿qué me está?
Coseno de alfa, profesor. No, acá estoy un ratito. No puedo hacer esto. Así. Voy a cerrar eso. Y ahí multiplico por el coseno de alfa. El coseno de alfa. Listo. Simple álgebra. Esta primera parte por coseno me daría coseno al cuadrado KS por coseno al cuadrado más C coseno de alfa, ¿no? Eso van a encontrar ustedes en los libros, ¿ya? Entonces van a encontrar K por S por coseno al cuadrado de alfa. En todo caso voy a ponerlo así como forma. El áido es un poco especial. Ya. Entonces hay más C coseno de alfa. Así van a encontrar en el libro, en algunos libros, ¿ya? Pero al final están viendo cómo sale, o sea, no hay problema, no se asusten con esas fórmulas. Y en el caso de la distancia inclinada, va a salir así. No, distancia vertical, mejor dicho, ¿no? Según lo que está a la derecha, es distancia inclinada por seno de seno del ángulo vertical, ya por todo eso, por seno de alfa. A ver, un ratito, le copiamos, le copiamos. Dos veces he puesto seno. Entonces, la distancia vertical simplemente sería la distancia inclinada por seno de alfa. Ya. Pero ahí reemplazando la distancia vertical sería ahí recién, ¿no? Distancia inclinada es K por S por coseno. Coseno de alfa, estoy copiando esto celeste, más C, todo eso por seno de alfa. Y ahí por identidades nos va a salir una expresión un poco especial, pero lo vamos a nosotros acá a escribir nomás, ¿ya? Entonces sería K por S por coseno de alfa por seno de alfa más C, seno de alfa, ¿no? K por S por coseno de alfa por seno de alfa, ya, ahí está el producto del primer, más C, seno de alfa. ¿Qué sucede? Que mediante identidades esto tiene una equivalencia, ¿ya? Tiene una equivalencia, se dan cuenta, y con esa equivalencia lo van a encontrar en, que se llama, en los libros. Ya, pero en todo caso, ¿qué es lo que deben hacer ustedes en forma simple? Hacerse su triángulo. Acá está la horizontal, acá está la vertical. Hacen este triángulo, ¿ya? La distancia inclinada es esta.
La distancia inclinada es esa. La distancia horizontal es esta acá. Y la distancia vertical es esta. Y este de acá es el ángulo vertical, alfa. Entonces aplican trigonometría a los más jóvenes, no se complican con tantas fórmulas. Tienen distancia inclinada, hay que hallar distancia horizontal y distancia vertical. Por eso que sale esta fórmula. Esto de acá. Así nomás, con eso nomás. Ya, entonces en base a eso vamos a calcular, ¿ya? Pero ojo, repito, en los libros ustedes van a encontrar esto. Van a encontrar esto o su equivalente con alguna identidad trigonométrica. Pero ustedes lo que tienen que hacer es calcular la distancia inclinada y con el ángulo vertical calcular en base a esto que está a la derecha la distancia horizontal y distancia vertical y ahí queda, ¿no? Vamos a calcular. Distancia horizontal sería igual a la distancia inclinada que está acá, que le hemos calculado, ¿no? 33,079. Listo, ya está la distancia inclinada por el coseno del ángulo vertical, ¿no? El ángulo vertical nos ha salido 56, 32, 30. ¿Cuánto sale eso? Sale 18.237 metros. 8 punto, ¿cuánto? 237 metros. Ya, gracias. Calculamos la distancia vertical. Vamos calculando, es igual a la distancia inclinada, 33,079 por seno del ángulo vertical. 26 grados y 2, 30 segundos. ¿Cuánto sale eso? 27.597 metros. 197 metros. Ya. ¿Cómo es que sale eso? Es trigonometría nomás, pero no se olviden que jóvenes, que el coseno del ángulo alfa, relaciona la distancia horizontal con la inclinada. Bueno, tengo que poner este acá. Distancia horizontal entre distancia inclinada. Es trigonometría nomás. Entonces, si yo quiero calcular la distancia horizontal, despejo, hay despejo. Y así está saliendo, ¿eh? Punto y coma, hay despejo de distancia horizontal. Es lógico que la distancia inclinada pasa multiplicando al coseno de alfa, ¿no? Entonces, esa distancia horizontal es la que está acá, ¿no? La que hemos puesto acá arriba. Distancia horizontal, distancia inclinada por coseno de alfa. Pura trigonometría nomás. Ya, jóvenes, entonces vamos a un poco hacer una comparación cómo les fue saliendo acá. OFA, distancia horizontal 18,237. ¿Dónde está la distancia horizontal? ¿Ve? 18,238. Han redondeado ellos al tercer decimal. Distancia vertical 27,598. 25,590. Y ve, el último decimal está variando por el redondeo. ¿Ya? 597. Ya. Pero si ustedes entran a esto y comienzan a analizar, es probable que se estén mareando, ¿no? Es probable que se estén mareando, ¿ya? Ve, acá está, miren jóvenes, acá está ya, está expresado
la distancia vertical en función de una identidad trigonométrica ya. Un medio de seno de 2 alfa es el equivalente. Ya, un medio de seno de 2 alfa. Lo vamos a poner de todas maneras, ¿ya? Vamos a poner este acá. Lo voy a borrar acá. Como está quedando grabado, les conviene a ustedes, ¿ya? Entonces, este tiene su equivalente, como yo decía ya hace un instante. Sería acá por ese, por un medio, vamos a poner fórmula. 1/2, ya, de seno de 2 alfa, ¿no? Vamos a ver. Seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa. Listo. Más eso, más C, seno de alfa. Por eso yo les advertí hace un instante, en los libros ustedes van a encontrar esta fórmula probablemente. Pero no se hagan problema. Si tienen la distancia inclinada, como hemos hecho acá, distancia inclinada por trigonometría, yo despejo distancia horizontal, distancia vertical y la aplico y ya está, ¿no? Lo que ellos han hecho con un medio de seno de 2 alfa, esas cosas, ¿no? Como está acá, ¿no? Nosotros lo hemos hecho de una forma más sencilla. ¿Ya? Y ojo que acá lo está aplicando, ¿ah? Medio de seno de 2 alfa está poniendo. Nosotros lo hemos hecho bien sencillo. Ya. Espero que estén captando. Bueno, pero ¿qué pasa si me dicen que la cuota, acá como en cuota ya 47,767 están dando, ¿ya? La cuota ya es igual a 47,767. Siete, 77, ya me olvidé. A ver, apóyame, no sé cuánto era, 47,767. Ya. Entonces, Ingeniero, disculpe, una dime, pregunta. dime. No solo se sumaría para hallar la cota de B, la distancia vertical más la altura del instrumento. No, ahorita vamos a ver, no te adelantes, no te adelantes. Si la cota ya es eso, allá, ¿no? La cota. Vamos a plantear el ejercicio. Ya. Nuestro gráfico. Jóvenes, me están dando un punto acá, que es el A, que no he puesto, y el punto B que está acá. Y que voy a poner, porque si no, no sabríamos, ¿no? Entonces, este es A y este es B. Ya, ahí están definidos ya los 2 puntos. Para calcular la cuota del punto B, ¿qué tendría que hacer? Miren, por favor, hagan un seguimiento, así como hemos hecho en nivelación, ¿ya? A la cota ya le sumo la altura de instrumento, ¿no? Listo. Esa hoja, si a la cota ya le sumo la altura de instrumento, ya tengo la cota del lente, del hilo medio. Esa cota es la misma de acá, porque es línea horizontal, esta cota, es la misma cota. Si acá, si a esto yo le sumo la distancia vertical que viene hasta acá, ya tendría la cota del hilo medio. Si a esa cota yo le resto la altura de señal, tengo la cota del punto. Ya, voy a repetir, pero antes voy a
aclarar que este acá, a ver otro color, esta distancia de acá hasta acá es la distancia vertical. Todo eso es distancia vertical. Entonces después lo borro, con otro color, ya un amarillito. Entonces repito, arranco de acá, cota de A, le sumo la altura de instrumento, tengo esta cota. Esa cota es la misma de acá, porque es línea horizontal. Si a esta cota yo le sumo la distancia vertical, tengo la cota de hilo medio. Si a esa cota de hilo medio yo le resto la altura de señal, tengo la cota del punto B. ¿Ya? Y lo voy a hacer acá al costado nomás, ¿ya? Bien. Cota de B. Cota de A, miren lo que les he dicho, ¿eh? Cota de A más altura de instrumento. En todo caso voy a tener que hacer con fórmula. Cota de A de cota de B. A la cota de A más delta I. Ya estoy acá, más dB, distancia vertical, menos altura de señal, ¿no? Delta S. Así sería, jóvenes. Eso es con letras. Por favor, presten atención porque hemos dicho que mañana vamos a tomar una evaluación, ¿no? Rápida. Ya, reemplazando datos, veamos. Igual, la cota de A, ¿cuánto era? ¿Anotaron, jóvenes? 47,767. Listo. Más altura de instrumento. ¿Dónde está la altura de instrumento? 1.5. Ya, en lugar 1.50. 1.50. Más distancia vertical. Distancia vertical nos ha salido, ¿dónde está? Acá está, 27,597. Me corrigen si me equivoco. Menos altura de señal. La altura de señal está saliendo 2.15. No, hilo superior es 2.15, el hilo medio, 1.85. El hilo medio es la altura de señal, 1.85. Listo. ¿Cuánto sale eso? Ingeniero, una consulta. ¿El hilo medio es delta S? Sí, Ok. sí, hilo medio es delta S. Siempre, por si acaso. Ingeniero, sale 75.014. Ya. Jóvenes, a propósito de la pregunta del compañero de ustedes, yo no le doy, de repente no le doy a la altura de señal, pero sí le doy hilo medio, o en todo caso le doy hilo superior, hilo inferior. Y ya hemos dicho que el promedio de los dos, como está acá, el promedio de los dos es la altura, el hilo medio, y el hilo medio es la altura de señal, ¿no? Ya, eso nadie te va a decir, por si acaso. Ya, acá salió 75,014. ¿Cuánto les ha salido acá? ¿Ve?
75015. ¿Ya? Cote B 75015. 75014. Es por el redondeo en el último decimal que han hecho. Ya, jóvenes, no sé si hay alguna consulta. Este es el fundamento de la taquimetría y con esto se pueden hacer N problemas, pero funciona principalmente con lo que es teodolito, ¿no? Ya, pero nosotros tenemos que saber los fundamentos de todas las mediciones, porque en base a esto también funciona la estación total, sino que todo esto lo hace internamente. Nosotros no vemos cómo calcula nada, ya lo calculó, ya tiene, ya coordenadas, tiene distancia, tiene todo ya. ¿Ya? Pero nosotros no vamos a ser técnicos, vamos a ser ingenieros. Y el ingeniero tiene que saber la esencia, ¿no? Ya. Bien, entonces de paso vamos a plantear un ejercicio propuesto nomás. Mejor en otra hojita porque ya mucho. Me avisan si hay alguien que quiere ingresar, creo que de repente los ponentes. Pero ya deben ingresar 10:30. Ejercicio propuesto. Ya. Ingeniero, una consulta. Dime. En el libro, ¿en qué página se encuentra ese tema? Ahí está el problema. No se ha incluido por omisión. Hay taquimetría, pero no está la fórmula. A ver, voy a ver. Busquen el índice de taquimetría, pero la fórmula no me olvidé poner. Ya. A ver, de paso que nos relajamos, teoría de ¿dónde está taquimetría? Taquimetría 98, página 98, pero se han dado cuenta que no está la fórmula. Justo yo alguna vez quise repasar, a revisar, pero no me encontré. Taquimetría, ahí está, se hace todo el comentario, se presenta una figura, pero las fórmulas que estamos poniendo acá no están. Lo he omitido accidentalmente. Ojalá se pueda hacer una nueva edición donde entren todos estos problemas que estamos haciendo, sería formidable. Entonces está en la página 98, pero las fórmulas no están escritas, no se han puesto. Bien, entonces, a ver, veamos esto. Ya está. El equipo va a estar acá arriba. Mira, acá. Por lo tanto, la visual, no, eso ya en todo caso, bueno, lo vamos a poner. Ya, está haciendo una visual así. Por lo tanto, acá está el horizontal. Datos. En todo caso, acá que sea siempre A y que sea B. Datos. Me pasan la voz si hay alguien que intente ingresar, no, yo no veo nada. Datos. Entonces, comenzamos. Ángulo vertical.
20, 27 grados, 12 minutos, 25 segundos. Listo. Altura instrumento. 1,78 metros. Altura, voy a dar, a ver, vamos a ver cómo lo hacen. Ya, no importa, igual. Lo inferior. 1,56. 3 metros. Lo medio. 2,146 metros. Listo. Ya tengo los axilos, por lo tanto puedo calcular ahí la altura de señal. En todo caso ya implícitamente se ha dado. Necesito las constantes K, bien, C, que no sea 0, pero vamos a poner 0,05. Listo. Ya, J de B ya tengo J de B, 527,321 metros. Listo, ¿cuál es la cota del punto A? Esto ha quedado propuesta. Ya, cota del punto métricamente. Se tiene que calcular la distancia inclinada y en base a eso la distancia horizontal o la vertical. La vertical principalmente para el cálculo de cotas. Si se han dado cuenta en el ejercicio anterior, la distancia horizontal no la hemos utilizado para nada. ¿Ya? Hemos calculado la distancia horizontal, pero no he intervenido. Como están pidiendo cota nomás, pues solo la distancia vertical participo. Estamos dando ángulo vertical negativo porque estamos visando hacia abajo. Listo. No sé si hay alguna consulta. Ya. Entonces acá nos está faltando que altura de instrumento hemos dado y gasto completo. Ya, delegado pantallazo, envía a tus compañeros. Ya. Vamos a ver qué más nos dice el sílabo, ¿ya? Ojo que el tema que viene la próxima semana es cálculo de coordenadas. Yo creo que en lo que queda y después de la exposición de los compañeros de ustedes, si es que hay tiempo, vamos a ver el tema de cálculo de coordenadas, que es un tema un poco fuertecito. Repito, nadie debe aprobar el curso si no sabe cálculo de coordenadas. Ya, hemos hecho mención de que distancia, taquimetría, fórmulas taquimétricas, ¿no? Ya los he presentado, cómo aparecen en los libros, pero cómo lo pueden hacer ustedes sin mayor complicación. Y pasemos de una vez como una antesala cálculo de coordenadas, de una vez, porque nos va a faltar tiempo, ¿ya? Ese tema es muy interesante y de una vez conviene ir adelantando. Cálculo de coordenadas. Y pongo la nota, nadie puede aprobar el curso si no puede calcular coordenadas. No se olviden que esto implica calcular previamente los azimutos. ¿Ya? Listo. Tengo los ejes. Esto trabaja siempre con los ejes norte-sur, eso. Y en base a azimut, como estoy indicando, ¿ya? Tengo los ejes.
Y de acá podemos nosotros, en base a este origen de acá, por decir, tengo un segmento así, así y así, por decir. ¿Ya? El único que tiene coordenadas es este punto A. El B no tiene, el C tampoco, menos el D. El A no más tiene, ¿ya? Entonces, pongamos que ahí sea 500,500. Esas son las coordenadas del punto A. Para calcular coordenadas, me tienen que dar el azimut de cada tramo y las distancias. Por lo tanto, acá yo puedo pensar que esto, por decir algo, ¿no? Ya que sea 60 metros. Acá que sea 210 metros. Acá es un poco más grande, 250 metros. Listo. Ya tengo las distancias. Ya es un dato importante, pero me está faltando ángulos. Ya. Me van a dar este ángulo de acá, otro color. Yo estoy cambiando colores para animarlos un poco. Ya me dan eso. Ya me dan este acá. Listo. Y me dan, ya me dan por decir, me van a dar esto. Listo. Entonces pueden darle cualquier valor, ¿eh? Por si acaso. Acá que sea unos 50 grados. Ya, con grados nomás, porque después le agregamos, al final va a ser lo mismo, ¿ya? Grados nomás. 50, más de, ojo que más de 90, pero yo le voy a poner adrede 30. No se olviden que es un croquis. Este es más de 180, y yo le puedo poner, no sé, 200. Listo. Entonces la pregunta sería allá las coordenadas de los puntos, ¿no? Ya las coordenadas de los puntos. A ver, un ratito, de repente ya estamos a 1 minuto y no escucho. De repente ya me intentar. Voy a decir que ya puedes ingresar. No sé qué me dice. Ya, jóvenes, entonces, allá las coordenadas de todos los puntos. ¿Qué hay que hacer? Calcular los azimut de todos los tramos. Pasos. 1. Calcular los azimut de los tramos. Ya, van a ingresar, me pasan la voz, apenas ingresen, van a intentar, ya, calcular los azimut de los tramos. Ya, una vez que están ahí, ya tienen que calcular las coordenadas parciales. 3. Calcular las coordenadas totales. ¿Ya? Jóvenes, me pasan la voz. Van a intentar ingresar dentro de un instante los jóvenes. Ingeniero, ya han ingresado a la sala. Ahí ingresaron. Carlos, ¿estás? Sí, ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Están los tres, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya. Voy a hacer un alto entonces. Ya yo les he ofrecido a los muchachos, por favor. ¿Le podemos tomar al ejercicio? No, ahí nomás, mi estimado, un ratito. Que se llama, a ver, por favor, presten atención.
Les ofrecí hace tiempo y hace un instante les he comentado que la mayoría debe conocer el Python de alguna manera porque en las empresas mineras para práctica y para trabajo con mayor razón piden que se conozca el Python. Los estudiantes que van a participar dentro de un instante, que se llama, están dominando más o menos bien el Python. Yo les he pedido que hagan una exposición de cada uno, son 3, cada uno de un problema sencillo nomás, básico, ¿no? Para ilustrarlos a ustedes un poco, para motivarlos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, me gustaría que presten atención, no se olviden que al final del curso, de repente por ahí se puede decir que resuelvan un ejercicio con Python, uno básico con Python, y de repente ni conocen el Python, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Carlos, te dejo la pantalla, comienza a exponer ahí lo que han preparado, ¿ya? ¿Listo? Vale, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, comenzaré yo con la exposición sobre un ejercicio de catenarias, o sea, sobre la corrección estándar de temperatura y por catenarias, ¿no? Problema sencillo, básico de topografía. ¿Cómo lo he ilustrado, no? Primero en el Python. Primero yo tengo que considerar que tengo que hacer mi cuadro, ¿no? De donde voy a ingresar los datos. Por eso pongo ahí creación de la raíz del programa, que se va a llamar correcciones. De ahí hago mi cuerpo principal. Como pueden notar, pongo distancia inicial, que va a ser mi variable. De ahí pongo el label, que va a ser el nombre que va a tener esa variable. Abajo el grid es para dónde lo ubico y el espaciamiento que va a ocupar este, ¿no? De ahí más abajo hago el entry raíz, que es el cuadro donde voy a tener que agregar los datos. Y luego dónde se va a ubicar ese cuadro en blanco, ¿no? De ahí lo mismo hago con mi cuadro con mis datos de longitud real, como pueden ver ahí en el grid donde lo ubico. También considero mi cuadro de raíz, ahí como pueden ver en el ejemplo. Ahí está el longitud real y el cuadro, sería el cuadro blanco de la derecha, sería el entry. Carlos, un favor. ¿Sí, ¿Puedes, ingeniero? puedes agrandar la imagen? Estamos notando las sentencias un poco chiquitas. ¿Puedes, Sí, a se ver, puede? creo que mi compañero ahí puede agrandar. A ver, para que puedan ir apreciando los jóvenes. Las letras están chiquitas. Entonces, mientras van afinando, jóvenes, el Python es potente, ¿no? Se puede aplicar a cualquier disciplina, a cualquier problema, pero hay que conocerlo, ¿no? La ingeniería se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor, sí, ya, ahora sí. Sigue, Carlos. Bueno, de ahí continúo con... primero lo que estoy haciendo es el cuerpo, ¿no? O sea, dónde va a ir ubicados, por ejemplo, en este caso el tramo, el AB, el BC y su cuadro de entrada, ¿no? Donde yo tengo que ingresar los datos. Todo eso es para ingresar y ubicar dónde va a ir en mi cuadro principal. Entonces, como les explicaba, ¿no? El label es para poner el nombre. Como en el caso de AB, de ahí el grid es para colocar dónde va a ir ubicado. El row es filas, columnas. El pad de X es el espaciamiento en X y el pad de Y es el espaciamiento en Y, en Y, ¿no? En el eje de Y. Y así hago con todos los datos que yo necesito ubicar. Luego, en temperaturas, hago lo mismo. Esos serían los cuadros de entrada. Y luego voy a la creación de la función, ¿no? ¿Dónde va a estar lo que voy a realizar los cálculos? Para hacer esto necesito colocar una variable de Python que sería el def calcular. Aquí creamos otra raíz para que se me abra una ventana emergente donde me dé los resultados. Por eso yo le pongo de título resultados a esa ventana que se va a abrir.
De ahí considero que los datos de salida, ahí pongo el label de los datos de salida y dónde los tengo que ubicar. De ahí lo mismo que en el anterior caso, ¿no? Hago mis etiquetas de lo que me tiene que mostrar. Entonces ahí el tramo AB me va a mostrar su distancia vertical, su distancia verdadera, su distancia por corrección por temperatura y por catenarias. De la misma manera para BC, CD y al final me tengo que hallar los resultados, ¿no? La sumatoria de todo esto. Más abajo, compañero. A ver, como pueden ver ahí al final me tiene que botar eso que le decía, ¿no? La sumatoria de todo. Del tramo AB, BC y de CD. De ahí, para acá ya es la parte donde yo obtengo los datos, ¿no? Todos los datos que yo ingresé a la ventana blanca, acá yo los voy a como que lo voy a obtener y los coloco en una variable para que yo luego trabajar con esa variable, ¿no? Entonces, por eso pongo el float. El float es una función que te genera el número que ingresas para que trabajes en decimales. Entonces, todos los datos que yo ingresé que están con la variable, por ejemplo, la distancia inicial es la distancia que coloqué al inicio, ¿no? Y lo voy a obtener y lo coloco en la variable de inicial, ¿no? Para que sea una variable más corta y más fácil de recordar. Luego, más abajo, realizamos los cálculos, siempre redondeando hasta el quinto decimal. En este caso yo lo redondeo al quinto decimal, ustedes lo pueden redondear al tercero, cuarto, al que vean conveniente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, acá hacemos los cálculos. Como sabemos que distancia verdadera es la distancia de AB por la distancia inicial entre la distancia real, este sería el cálculo, es como si fuera un Excel, ¿no? Es solo hacer las funciones. Igual por catenaria usamos la fórmula que debería ser por temperatura y abajo por catenaria, ¿no? Que es por fórmula. Y así hago con todos los tramos, ¿no? Para el BC, CD y al final hago la sumatoria de estos. Luego hago las etiquetas para los resultados, para que me vote estos resultados. Lo que he hallado para que me lo vote, ¿no? O sea, ahí tener la respuesta correcta. Y acá lo mismo. Es la etiqueta, el label, donde va a estar ubicado en su fila, columna y su espaciamiento. Igual, y así con todos los que he hallado, todos los resultados me va a votar y dónde va a estar ubicado, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Más abajo, al compañero, no sé si podrías bajar. Es para la obtención, esta función es para que se presione al aceptar, simplemente cierre programa. Y pues ahí en la siguiente ventana emergente va a haber un botoncito donde va a decir aceptar, es para que se cierre automáticamente. Como pueden ver, ahí está el botón aceptar. Y y para hacer los botones es sencillo, es la función button, en qué raíz está ubicado, el texto que tiene que llevar el botón y el comando que va a ser, de dónde va a generar, ¿no? Y como pueden ver en este ejemplo, mi compañero ya ingresó los datos y es como así le tendría que estar generando, ¿no? El programa de Python. De ahí para que ustedes se aseguren, por ejemplo, ahí mi compañero tiene en el lado izquierdo el Excel y ahí podría comparar y se van a dar cuenta que es exactamente los mismos datos que genera el Python. Hacia la izquierda está más detallado. Y es así como se va a generar. Carlos, Sí, ingeniero. ya, un servicio. Probablemente algunos estudiantes se han olvidado o no dominan mucho. Me gustaría que le hagas un programita bien sencillo. Deja compartir a ver un ratito.
Voy a compartir, ¿ya? Voy a compartir un problemita sencillo nomás en Python. Ya, todos están viendo la pantalla. Carlos, se trata de volumen de un sólido nomás, en Python, ¿ya? Entonces, tengo así, 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 así. Es un cubo, ¿no? Acá. Entonces, para que ellos se entiendan bien y se familiaricen, porque algunos de repente han entendido poco, eh, me gustaría que hagas el intento de calcular el volumen de este cubo, donde este es 20 metros, este es 10 metros, y la altura es 5 metros. ¿Listo? ¿Captaste la idea, Carlos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, nada más, eso nada más. A ver el programa ahí en tu, ¿no? 20, 10, 5. Entonces voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Está bien? Entonces carga tu Python y hazle ese cálculo de volumen. Vale, ingeniero. Ya, nada más, a ver por lo pronto. Ya, jóvenes, presten atención, a ver, comparte tu pantallita. Ok, ingeniero, un momento, por favor. Ya. Entonces, aquellos que tienen alguna dificultad pueden ir avanzando de a poco, de a poco. Los jóvenes que están participando están dominando bastante Python, ¿no? Entonces, de repente algunos han mirado y han entendido poco, pero por eso estoy invitando a que hagan un cálculo de un volumen. Ok, ingeniero. Ya. A ver. Entonces, Primero tenemos que crear un nuevo archivo donde vamos a trabajar. Ya. Bien. Ok. Presten Lo atención, primero que tenemos jóvenes. que realizar, como ya indicó anteriormente mi compañero, es importar la biblioteca donde vamos a trabajar, ¿no? Que en este caso es Tkinter. Tkinter e import. Bien. Y luego tenemos que crear la raíz. Una raíz donde vamos a trabajar el programa, que sería igual a una variable tk. Estos dos que ya mostró también son adicionales, ¿no? Uno para crear el título y otro para asegurarnos de que el programa no pueda agrandarse o cambiar de tamaño. Eso es para la ventana, ¿no? Es para la ventana, ¿no? Sí, esto es para crear la ventana. Y también Ya. tenemos que mandar un main loop para que se pueda mostrar la ventana, porque si no indicamos eso, no se mostraría en ningún momento. No aparece, ya. Eso sería lo más importante al principio para crear el programa. Y luego tenemos que crear etiquetas, donde vamos a... Etiquetas para que nos indiquen, ¿no? Qué es lo que tenemos que realizar en el programa. Por ejemplo, a ver, yo voy a poner base, ¿no? Base va a ser una etiqueta, que esto va a estar pues ubicado en la raíz. Y el texto que va a tener colocado, que sería, por ejemplo, a ver, base. El grid para ubicarlo dentro de la raíz, pero ¿en dónde sería? Empezando por la fila 0, columna 0, y lo demás también son adicionales, ¿no? El espacio en X y en Y, y esto sería para cuántas columnas queremos que ocupe. Pero esto sería lo fundamental. Mientras tanto, lo podemos correr para... Para ver cómo está saliendo. Y mira, acá ya tenemos Esto sería lo principal, ¿no? Crear una raíz, o sea, una ventana y una pequeña etiqueta. Está pidiendo el ingreso de datos, ¿no? No, todavía no. Todavía Eso es para no, crear ¿no? las etiquetas. Ya. Está presentando nomás, ya. Base. Y luego tengo un ajo de copiar para no estar volviendo a tipear. Simplemente copiamos la misma. Porque de todos modos todo se repite. Todo el texto se repite. Ya. Sería para la base. Altura, por ejemplo. Y lo otro sería el ancho.
Y esto para que se posicione correctamente tendríamos que ubicarlo más abajito, ¿no? La base estaría en la fila 0, la altura lo pondríamos en la siguiente fila, que sería la fila 1, y, y el ancho sería en la fila 2. Ya, Y lo correcto. podemos mostrar corriendo el programa. Y se mostraría de esa manera. Ahí está la ventanita, ya, correcto. Luego crearíamos los cuadros de entrada, que básicamente como toda la sintaxis es similar, podríamos copiar directamente el código y aquí lo único que tendríamos que cambiar es el tipo de dato, que sería ya entry. Ya. Pero como es un cuadro de entrada ya no tendría que llevar texto, ¿no? Un entry para cada dato. Para la base tendríamos que cambiar de entrada, por ejemplo. Y acá tendría que ir a la misma fila, pero ya tendríamos que posicionarnos en la siguiente columna. Ajá, No. a la derecha. Y lo corremos y acierto. Esto no está como etiqueta. Puedo cambiarlo para como cuadro de entrada. Lo guardaríamos y así nos estaría quedando el programa. Ya. Esta sería la base en general. Y como indiqué anteriormente, para que se vea algo más presentable tendríamos que crear estos espaciados. Lo agregaríamos dentro del punto grid. Ya esa es ya forma nomás, ¿no? Ah, sí. Para operar los datos tendríamos que crear un botón y una función que nos calcule. Acá tendríamos que crear una función calcular, por ejemplo. Esto nos tendría que recibir las variables, estas variables de los cuadros de entrada. Y tendríamos que guardarlo en una variable. Por ejemplo, base sería igual a lo que tendríamos dentro de este cuadro de entrada, que sería base entrada. Pero para utilizarlo tendríamos que ponerle el punto get. Y para que todo esto nos tome como un número, tendríamos que evaluar el tipo de dato. Eval. Base, altura. Y de igual manera tendríamos que guardar para la variable de cada cuadro. Y para que esta función, luego realizamos los cálculos, ¿no? Lo tendríamos que guardar en una cuarta variable, que sería, por ejemplo, el resultado, ¿no? Que nos tendría que guardar la multiplicación de cada uno, como nos indicó. Base por altura por el ancho. Y bien, esto no nos serviría, pero por ahora, ¿por qué tendríamos que crear un botón que nos accione o que al momento de presionar el botón nos recién nos llame a la función y realice los cálculos? Acá tenemos el botón como tipo de dato. Botón. ¿Dónde va a estar ubicado? En la raíz. Y qué texto tendría que tener. Que sería calcular. Y dónde va a estar posicionado. Estaría en este espacio, ¿no? Abajo. Abajo. En la fila 3, en la columna 0 o 1, igual. Y también le damos un espacio para que sea más presentable. Eso mientras tanto, mira. Aquí ya tendríamos creado un botón. Y para posicionarlo en el centro tendríamos que hacer que ocupe 2 columnas, ¿no? Y esta sería la función para que ocupe 2 columnas.
Lo volvemos a hacer y así estaría, mientras tanto. Bien, para mostrar el resultado podemos hacerlo de varias maneras. Una de las maneras sería como lo presentó anteriormente mi compañero, que sería que una etiqueta vacía dentro de la red del programa y agregando el texto del resultado en esa etiqueta. Otro también sería agregando como un mensaje en pantalla, pero para eso tendríamos que necesitaríamos esta función. Primero tendríamos, para crear un mensaje en pantalla necesitaríamos esta biblioteca perteneciente a tkinter, y la función sería esta, ¿no? Haríamos un mensaje de texto que mostraría como título información y como texto interno sería resultado. Acá lo coloco porque no lo podemos colocar directamente porque esto está como un tipo de dato, un número, y tendríamos que convertirlo a un tipo de dato cadena de texto de esta variable. Y ahí estaría acabando más o menos el programa, ¿no? Un programa simple. Aquí para comprobarlo, por ejemplo, 10, 5, por ejemplo. Todavía ya está hecho, pero faltaría hacer que el botón realice las acciones, ¿no? Aquí lo realizamos con una función que estaría dentro de los parámetros del botón. Sería con, y esto nos estaría llamando a una función, ¿no? En este caso sería calcular. Lo volvemos a correr. Y aquí sería 5, 15. Y nos da este resultado. 5 por 10 por 15. Lo guardaría en la variable res y mostraríamos un mensaje de texto, ¿no? Con información que nos diga el resultado. A ver, acá se puede poner más bonito. Y eso sería todo para realizar un programa simple. Muy bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Algún comentario? Como han podido apreciar, sus compañeros están dominando más o menos de una forma respetable el Python, ¿no? Ya, de repente acá lo que más ha demorado, lo que está es la forma, ¿no? Ellos están haciendo una tablita de entrada, o sea, le están dando ahí una ventanita, ¿no? Pero si se tratara de resolver nomás, que se llama, ellos ingresan los datos y lo calculan y listo, ahí lo imprimen. No sé si están analizando esa posibilidad. ¿Alguna consulta, jóvenes? Quería preguntarle, ingeniero, ¿este curso de Python lo han llevado aparte o dentro del estudio de la escuela? Carlos, Brian. Lo llevamos con el profesor Copare, con el ingeniero Copare, en fundamento de programación. Todo lo que estamos mostrando, todas las funciones que estamos mostrando acá son, el ingeniero Copare nos enseñó en primer año. Sí, ingeniero. En primer año, pero en todo caso los muchachos que están ahora en tercer año también han llevado. Entonces hay que preocuparse, ¿ah? Sí, ingeniero, como dijo mi compañero, con ingeniero Copare, y hemos profundizado un poco más con videos, informándonos, aparte, ¿no? Pero un 70% ha sido con el ingeniero
Copare. Rodríguez Copare. Ya, qué bien, me da mucho gusto. Los felicito, en verdad. Han hecho un problema sencillo donde la mayor parte ha sido en la ventanita, todo eso, porque al final el cálculo es lo que al final manda, ¿no? Cómo lo calcula, pero ustedes ya están dominando cafetines, salidas, ingresos, ventanas, todo, ¿ya? Y eso no lo maneja así nomás cualquiera, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Ya, jóvenes, que se llama Carlos, gracias por... Sí, dime, John, pregunta. Sí, no sé si que nos podría pasar los libros, en este caso del ingeniero Copare, algunos compañeros no lo tienen todavía. Están en el Drive. No, sí, en mi caso se ha eliminado, ¿no? No sé si se podría compartir, si se pudiera. Bueno, yo por mi parte he enviado algunos libros siempre al delegado. No sé si esos libros han utilizado, pero entre ustedes, los que tengan, traten de masificar, compartir los libros que les ha dado el profesor, ¿ya? El profesor Rodríguez. Entonces, la idea es que todos avancemos en la misma dirección, jóvenes, ¿ah? Ya, evitemos quedar mal después. Uno puede decir que sí, por armar, ¿no? Lo primero que te van a decir, a ver, hazme un programita en el momento, adelante, ¿no? Que le demuestres, ¿no? Entonces, y si no dominas ya hay nomás, por si acaso, ¿no? Hay temas que son críticos, jóvenes. Ustedes van a buscar una práctica, dice ya, los que se quedan los que dominan Python, ¿no? De los 100 que estén postulando. Ya, se quedan los que dominan Python y ya conscientemente, pues si tú no sabes, ya prácticamente están eliminados, porque quedarte ya es para quedar mal, porque no vas a hacer nada. A practicar, jóvenes, ¿sabes? Por si acaso. Ya, Carlos, Brian, por el momento no se olviden que para Moviente Tierra está quedando la exposición a ellos sí con el nivel del caso y a sistemas con mayor razón, porque eso están en quinto año, análisis de sistemas quinto año, pero el mismo problema de Moviente Tierra con 3 volquetes, ¿ya? Ya, Carlos. Sí, ingeniero. Ya, coordinamos, ¿ya? Te agradezco en nombre de los estudiantes y del mío propio por tu participación, tu dedicación y tu voluntad de apoyar. Estamos en contacto, jóvenes, ¿ya? ¿Listo? Carlos. Ingeniero. Ya. Un abrazo. Hasta luego. Ya, jóvenes, estamos ahora sí a un minuto de culminar la clase. Bueno, pues resumen, jóvenes. Todo se logra con práctica. ¿Ya? Yo ya les pasaba, creo que les he mencionado. Cuando hablan de Python, el que menos se asusta, dice, no es como matemática, no, pues, raíz cuadrada, no me metan eso, no quiero meterme. Igual casi, ¿no? Python, el que menos, no, y hay mucha gente que se llena la boca con Python como que son lo máximo, y en verdad es un lenguaje casi similar al resto, y es potente, y el que sabe un lenguaje cualquiera, pasar a Python no le va a costar gran cosa, pero hay que practicar. Ya les mencioné que si ustedes agarran ahí y comienzan a practicar, les sale un problema, hacen otro, les sale un programa, después se van avanzando y después ya no van a querer ni dormir. Van a querer seguir programando, chequeando. Les sale un error, ¿por qué salió el error? Analizando. Y la única manera de ir aprendiendo. ¿Ya, jóvenes? Bien, nos vemos mañana, jóvenes. Voy a pasar lista, simplemente para los que están presentes. Y ya pasé lista, ya no les quito más tiempo, ya nos hemos pasado unos minutitos. Nos estamos viendo mañana, jóvenes. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.
Cuídense, cuídense, jóvenes. Hasta luego, que tengan buen día. De igual manera, todos.